¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy comenzamos con música porque vamos a hablar de algunas historias que tienen que ver con la música en nuestra región, pero también con la historia y con algunas otras cosas más que la música, con el patrimonio, con las tradiciones, con sonoridades que están muy presentes, además en momentos especiales de la vida de todos nosotros, más allá de cuestiones religiosas, ¿no? Tiene que ver con lo cultural. Así que les agradecemos muchísimo la visita a Joaquín Freyer y a Claudia Gomila. Ellos son organistas y tienen mucho para contar respecto de este instrumento y de esta sonoridad que es tan especial y que, bueno, tiene tanta historia. Claudia y Joaquín, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias. Bueno, vienen con mucha actividad en este año, han dado muchos conciertos en la catedral. ¿Cómo es esto de elegir el órgano como instrumento? Porque para comenzar es un instrumento muy complejo. Sí, verdaderamente complejo. No sé, yo empecé muy chica a tocar órgano. Por ahí convendría que hable Joaquín, que es más reciente. Es más reciente, es más claro. joven. Y bueno, se está formando con vos ya hace tiempo, Claudia. Hace 2 años y medio. Sí, más o menos. 2 años y medio, sí. Yo empecé también piano de chico. Comencé particularmente estudiando piano. Después comencé en el conservatorio. Actualmente estoy en la carrera de piano, en el profesorado. Y yo tuve una etapa durante mi aprendizaje donde tuve cierta hiperfijación por instrumentos en general. Pasé por varios procesos de aprendizaje de instrumentos de viento, de cuerda. Y en un momento a mí se me daba por escuchar, vamos a aclarar que mi música favorita, mi estilo de música predilecto es el que llamamos música académica. Claro. Que tradicionalmente se le dice música clásica, y yo escuchaba de todo tipo de estilos, sinfonías, sonatas, cantatas, de todos los instrumentos que en ese momento me interesaban. Y en un momento me comencé a adentrar mucho en la música de Bach, y específicamente en la música de órgano de Bach, y a partir de ahí comencé a escuchar mucho el órgano como instrumento. Yo me acuerdo que una de las obras que me llevó a querer estudiar este instrumento es la tocata de la Quinta Sinfonía de Widor, que es una obra muy dentro del círculo de organistas, muy famosa. Y nada, como que comencé a averiguar, al inicio medio que me lo quería tomar tranquilo porque estaba con el piano, tenía otras cosas en mente. Y bueno, la conocí a ella mediante una compañera del conservatorio, y me le acerqué y le dije, me encantaría tener la experiencia de estudiar un instrumento como este, que es tan... Yo creo que tiene una majestuosidad y una personalidad que no muchos instrumentos tienen. Y nada, como que al principio me lo tomaba bastante tranqui, pero le fui tomando mucho cariño de a poco y ahora es... Ahora estás a full. Ahora estoy a full, tal cual. Sí. Bueno, requiere en principio mucha sincronización y concentración, porque hay que coordinar las manos y los pies. Y los pies, ¿no? No es poca cosa. No, es cierto eso. Es probablemente el instrumento más complejo que hay, incluso en escritura, porque una guitarra, la mayoría de los instrumentos, un solo pentagrama, incluido el canto. El arpa y el piano o los teclados en general, 2 pentagramas. El órgano, 3. Es el único que tiene 3. Claro. Entonces, 3, 4, 5, va a depender de qué cosa quiere expresar el compositor. Cuando es necesario y la obra requiere un canto metido en el medio de varias voces, probablemente aparezca
un nuevo pentagrama, un cuarto pentagrama, en donde ahí está el canto. Hay partituras francesas del siglo XIX escritas de esa manera. Es muy complicado. Claudia, y vos decías, yo empecé chiquitita, Sí, o chica. sea que también, bueno, te ayudó quizás lo lúdico, el animarte jugando. ¿Cómo fueron esos primeros tiempos de aprendizaje? Conocí el instrumento en el conservatorio, cuando el conservatorio estaba en 7:56, y yo era muy chica, era nena, y era mi recreo de la materia, en aquel entonces se llamaba teoría y solfeo. Entonces estaba con otros chicos jugando, corriendo, típico de los nenes de Sí, claro. 6, 7, 8 años. Y de improviso me dicen que no se podía pasar, y yo veo una especie de caja que tenía teclado abajo. Y me levanto la vista y veo una persona sentada, y veo que tiene 2 teclados para las manos, y lleno de botones. ¡Guau! Dije. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, con el tiempo supe, no tardó mucho, conocí al padre Colabella casi de casualidad, porque él estaba en su cátedra y yo estaba estudiando en un piano enfrente, todo en el conservatorio, y él se cruza a escucharme a mí, que yo estaba estudiando, y me dice, seguí tocando. Bueno, vos tenés mano para tocar Bach, pero en el órgano, y me cruzó. Y cuando volví, crucé, vi el mismo instrumento que ya había visto de chiquita. Claro. Dije, Qué increíble. ay, yo quiero esto. Y en ese momento yo tendría 11 años. Eso fue en 1970, a mediados. Y a fin de ese año me senté por primera vez en el órgano de la catedral. Fue una cosa absolutamente increíble, fue amor a primera vista con esos tubos. Y siendo tan chiquita, además. Sí, la verdad Bueno, que sí. porque mencionás al padre Colabella, que fue organista oficial de la catedral durante 35 años, un montón de tiempo. Un montón de tiempo. Y en ese rol me imagino que así como se acercó a vos y te acercó a vos al órgano, habrá sido un maestro formador, digamos, de muchos músicos. Sí, él es fundador de la cátedra de órgano en el Conservatorio de La Plata, y eso fue en 1949, lo llamó el maestro Ginastera, cuando había sido convocado Ginastera para crear un conservatorio de la provincia de Buenos Aires. Ginastera lo convoca al padre Colabella. Claro. O sea que, y realmente ha sido una formación, no sé cómo describirla, puede tener sus errores como cualquier formación, pero maravillosa, porque puedo mencionar al maestro Carlos Bellisomi como alumno del padre Colabella, que es de las primeras camadas de egresados, y yo soy de las últimas, porque al padre Colabella en 1976 lo jubilan de oficio. Claro, claro. Y yo egresé un año después, así que de la última. Claudia, y bueno, ustedes además integran lo que es la Asociación Organum Argentina, que es una entidad que trabaja para justamente poner en valor la importancia del órgano como instrumento, pero también como patrimonio, ¿no? Exacto. Y desarrollan muchísimas actividades que van desde formaciones, talleres, seminarios, conciertos. Exacto. También para, por ejemplo, entre esa puesta en valor, restaurar algunos de los instrumentos que no han sido mantenidos, ¿no? Exacto. Nosotros, es una asociación joven. Nosotros nacimos en el 2018 porque nos encontramos en Magdalena tocando juntas con Silvia Biuso, que no nos veíamos desde hacía muchos años. Ella también estudió en el conservatorio, pero ella fue alumna de Bellisomi. Estudió después que estudié yo. Vos. Y nos encontramos y dijimos, che, tenemos que hacer algo por los órganos, porque estábamos como dispersas, ¿no? Nos juntamos y empezamos a convocar a gente. No somos muchos, es un grupo pequeño, porque organistas no hay tantos. No hay tantos, claro, no es un instrumento no es como el popular, piano, como la guitarra, claro. exacto, es un instrumento bastante más selecto, si se quiere, más exclusivo, no porque no se pueda acceder, sino porque la gente tiene que tomar la decisión de que le guste, y es mucho más complejo estudiar órgano. Es más complejo y se me ocurre también
con menos posibilidades laborales, ¿no? Ni hablar, por supuesto que hay muchas menos posibilidades. Acá en la ciudad de La Plata, órganos de tubos, porque de esos órganos estamos hablando, hay solamente 6 dentro de la ciudad. Y no todos funcionan. Funcionan solamente 2. Claro. El del Sagrado Corazón y el de la Catedral. Y estamos queriendo restaurar el resto. Y hablando de restaurar, en estos pocos años que hace que nosotros existimos, logramos ayudar a restaurar el órgano de Chascomús. ¿Por qué Chascomús? Porque en un hay momento, una historia ahí, ¿no? Hay una historia, sí. Ese órgano lo compró el padre Colabela. Él daba clases ahí. Ahí formó, antes de la creación de la Asociación Organum, la agrupación Organum, él había creado la Peña Organistas Unidos Bach, con alumnos de Chascomús, junto con el padre Leonard, que era el cura párroco de la iglesia. ¿Y qué cosa? Porque ellos dos crean, poco tiempo después, el Conservatorio de Chascomús. Entonces, está todo relacionado. Bueno, ese órgano, que es de la década del 50, nosotros fuimos a verlo con Silvia y estaba en un estado, se podía tocar, pero había que hacer una restauración. Así que nos comunicamos con el obispo, quien nos nos apoyó en la idea que nosotros teníamos. Nosotros no es que ponemos todo el dinero, porque no disponemos de tanto dinero, solamente contamos con alguna donación o con la cuota social de nuestros asociados, pero sí podemos trabajar en combinación con la comunidad. Y la comunidad, a través de donaciones o a través de festivales o bonos contribución, puede obtener otros montos de dinero. Y así hicimos. Restauramos ese órgano en 2 etapas. Tardamos apenas 1 año, lo cual fue también muy exitoso. Claro. Muy, muy exitoso. Y pusimos ese órgano en muy buenas condiciones, con la idea de que se siga tocando, porque hay una cosa, los órganos si no se tocan, se arruinan mucho más que teniéndolos tocando. Claro. Se arruinan muchísimo. Así que la condición es esa, que se siga sonando. Y en aquel entonces, cuando el padre Colabela hizo esto, ese órgano pertenecía al Arzobispado de La Plata. Pero después se abrió, claro, y se creó el propio obispado, por eso es que hoy está separado. Pero lo cierto es que tiene esa historia. Tiene esa historia que une lo que es la Catedral de Chascomús con la de La Plata. Exacto. En La Plata, bueno, también tiene sus años el órgano. Es de 1903. Sí. Hoy es 11, mañana cumpleaños. Claro. Mañana, el 12 de agosto. El 12 de agosto de 1903 fue inaugurado el órgano. Fue instalada por la Casa Poggi. Hay allí una discusión si el instrumento es un Ibach o es un Laukuf. Nosotros sostenemos que es Laukuf porque la tubería es Laukuf, porque toda la documentación que tenemos habla de eso, pero bueno, no hay muchos documentos, entonces hay una discusión ahí abierta. Claro. Pero ese instrumento, que también el padre Colabela en su momento, a finales de la década del 60, hizo una restauración y lo trasladó desde donde estaba ubicado, que era al costado de la sillería donde está el altar, del lado 53, estaba allí, lo llevó al coro debajo del rosetón donde está ahora, y se le colocó una nueva consola, que eso hizo que el instrumento realmente se modernizara. Y bueno, y allí se produjo el nacimiento de la agrupación Organum y de todo un movimiento organístico impresionante, porque la ciudad de La Plata realmente estuvo entre la década del 70 y el 80 encabezando los conciertos de todo el país quizás. No sé, era más difícil competir con Buenos Aires porque Buenos Aires tiene muchísimos órganos. Claro. Nosotros tenemos pocos. Pero lo cierto es que en ese momento los organistas venían acá. Venían del extranjero acá. Y bueno, y había mucho concierto y se podía subir a donde estaba el órgano a presenciarlo. Claro. Era maravilloso. Ahora es parte, digamos, la gente que visita la catedral, uno de los atractivos es poder ver el órgano que, como decís vos, está debajo del rosetón. Sí.
cuando ustedes ven que la gente ve por primera vez un órgano y qué cosas preguntan, digamos, ¿cómo es esa experiencia? Joaquín, ¿vos has estado en alguna de esas oportunidades? En los ensayos hemos tenido público, Sí. nos han aplaudido. Sí. Yo de lo que veo es que a la gente le gusta, pero no, posiblemente a veces no sabe lo suficiente para adentrarse. Como que es un atractivo bastante grande porque es un instrumento imponente, con un sonido muy, muy brillante, muy majestuoso. Y nada, yo creo que si se hace más conciencia de lo que es el instrumento, como se hace en la asociación, puede llegar más lejos de lo que está ahora. Yo creo que hay un atractivo ahí. Claro. No sé, son Sí. épocas distintas porque cuando yo lo conocía el instrumento y la gente iba mucha gente a los conciertos, eso que yo veía en realidad había sido armado por el padre Colabela a través de muchísimos años. Con el tiempo supe que él había dado en toda la década del 50 y parte de la década del 60 conciertos por radio. Claro. Toda la semana a determinada hora se transmitía un concierto de órgano desde el órgano de San Ponciano, órgano que hoy no funciona. Entonces, claro, la gente escuchaba radio, mucha radio, estaba ahí presente todo el tiempo, todas las semanas había un concierto de órgano. Y claro, cuando había un concierto presencial, la gente iba. Porque bueno, estaba el hábito también, ¿no? Era un hábito que había logrado crear. Hoy hay que crearlo. Es una sonoridad que más allá de, digamos, de la gente que le gustan los conciertos o que, bueno, digamos, tiene el hábito de ir a escuchar conciertos de música clásica, pero también en distintas ceremonias está presente, ceremonias religiosas y en ceremonias donde también no necesariamente la gente que es religiosa concurre a las iglesias. Exacto. Entonces digo, en ese sentido también es un sonido muy como incorporado a determinados momentos de la vida. Claro. Sí, se puede incorporar, se puede incorporar. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de instrumento que es de tubos, entonces no se puede mover. No, el no, digo, instrumento. culturalmente están incorporados esa sonoridad en la vida de las personas, más allá de que gusten de la música clásica o no, es algo que remite a ceremonias o a casamientos. A casamientos y ceremonias. Hubo un tiempo, hace varios años atrás, en donde los órganos Hammond, que son electrónicos, estaban relacionados con la música popular, desde el rock, pasando por el jazz. Sí. Acá en La Plata, el padre Colabela hacía conciertos de jazz con Mingo Martino, Mira que vos, tocaba percusión, claro. en la catedral. Claro, Se llenaba, se llenaba. se llenaba. Pero claro, porque tenían que ir hasta ahí, hasta donde estaba el instrumento, porque el instrumento no se puede No mover. se puede mover. No, imposible. ¿Y eso se fue perdiendo? Sí, claro. Eso, cuando el padre Colabela fallece, no hubo ya Una figura que una reúna esas decisión características de personalidad como para aglutinar Exacto. públicos distintos, ¿no? Exacto. Y nosotros somos más, bueno, Silvia es músico de iglesia y yo soy más de concierto, así que, y en el momento actual estoy hasta abocada, si se puede decir, si bien toco repertorio internacional, estoy más abocada a dar a conocer la obra del padre Colabela. Claro. Porque aparte de ser organista y educador, era compositor y tiene una obra maravillosa. De hecho, lo que estamos escuchando es una obra de él. Ajá. Y su obra sí está ligada a la música clásica. Totalmente ligada a la música clásica, sí. A la música, gran parte a la música religiosa y una parte que no. Porque el padre Colabela también compuso ópera, ballet, conciertos, tanto de órgano como, bueno, tiene obras inconclusas para percusión y qué sé yo. Pero en materia de música de espectáculo, de escena, el David y Betsabé fue estrenado a finales de la década de 60 en el Teatro Argentino, de la década de 50, perdón, en el Teatro Argentino, y tuvo un éxito impresionante. Yo pude ver toda la presentación y es una obra incluso que mucha gente que lo conoció al padre me contó
de la experiencia que tenía y que tenía mucha memoria de haber estado en ese estreno y que fue así como apoteótico, una Claro. música, pero siempre ligado más a lo académico que a lo popular. Él tocaba popular, él se sentaba y tocaba popular, pero lo tocaba dentro de un instrumento que estaba en un contexto religioso, que es el órgano de la catedral. Claro. Entonces era un pequeño toque, ¿no? Nada más. No podía hacer conciertos Creo populares. que cabe aclarar que con todo esto es que está bueno aceptar al órgano como un instrumento no solamente religioso. Claro. Ese es como el estereotipo que se tiene, que sí cumple una gran parte en los servicios religiosos y mucha también de la música clásica que está compuesta para el instrumento está compuesta sobre ideas construidas en la religión, pero es un instrumento como cualquier otro que tiene su propio repertorio. Es más, posiblemente sea el instrumento académico con el repertorio más vasto, porque es un instrumento que se remonta a los griegos prácticamente. Entonces tenemos música de un montón de periodos distintos, históricos, un montón de estilos. Como mencionó Claudia antes, tenemos música popular, tenemos música clásica, tenemos música dentro del marco del servicio religioso y yo creo que eso está bueno tener en cuenta. Absolutamente. Y podemos decir, Claudia, que no es un instrumento masivo, como vos decías, o popular como otros, pero sí, tomando esto que decía Joaquín, es un instrumento que ha sabido mantenerse a lo largo del tiempo, ¿no? Y logró eso a mantenerse. pesar de que, bueno, no es fácil ahora porque hay otras opciones, hay instrumentos que son más fáciles de transportar y, bueno, y como que sigue teniendo esa limitación de su dimensión Sí. y los espacios que puede ubicar. Pero desde la asociación ustedes también intentan trabajar vinculándolo con otros espacios musicales, ¿no? Intentamos por lo pronto visibilizarlo para que la gente sepa que está ahí y que por donde están ubicados estos instrumentos forman parte del patrimonio cultural de la Ciudad de La Plata. Entonces, porque es muy costoso arreglarlo, es Claro. muy costoso mantenerlo y a veces no se toma la decisión correcta, se dice que hay, cosa que es cierto, hay otras necesidades, Claro, sí, la sí. sociedad siempre tiene otras Sí. necesidades, entonces esto queda como pospuesto. Como contaba hoy, si uno deja de tocar el instrumento se deteriora muy mal. Entonces, hay que evitar que eso ocurra, porque ya llegado el momento en que las cosas se rompen, por ejemplo el fuelle se empieza a fisurar, tiene cuero como el zapato, si se empieza a cortar y uno deja que se siga cortando, cuando el fuelle se desarma por completo, ya no va a inflar más como un globo, no puede inflar aire, no lo retiene, se aplasta, el instrumento no va a volver a sonar. Y eso es mucho más caro que restaurarlo antes. Claro, tal cual. Para tomar esas decisiones, primero es importante tener en cuenta bueno, el valor del instrumento, conocerlo para darle valor y a partir de ahí todo lo demás, ¿no? Exacto. Vos mencionabas los pies, los zapatos, también usan zapatos especiales. Usamos zapatos Sí. especiales para tocar, sí. O sea que es toda una Sí, una exacto. producción que se requiere, ¿no? Para Un ser estilo de organista. vida. ¿Eh? Es un estilo de vida. ¿Es un estilo de vida? Sí, sí, es cierto. Y es distinto, es Y sí. distinto. Porque, qué sé yo, un cantante cuida su garganta. Los pianistas cuidan la mano. Nosotros tenemos que cuidar la mano, los pies. El cuerpo, porque tiene que sostenerlo cuando estamos tocando con los dos pies y las dos manos, tiene que sostener la columna, toda la estructura. Y en fin. Bueno, nosotros les agradecemos muchísimo que nos hayan contado todas estas cuestiones ligadas a lo que es el órgano como instrumento, como patrimonio y también un poco esto de ser organista. Les vamos a dar un sobrecito que es de la librería Rayuela para que después cuando quieran y pasen puedan ver si les gusta algún libro y bueno, la librería les obsequia muchas gracias. para que Bueno, ustedes tengan uno muchas para cada gracias. uno. Y bueno, como para cerrar, además de la música, invitar a la gente a que vaya a la catedral a conocer también el órgano. Exacto.
a escuchar a hacer la experiencia, ¿no? De escuchar su musicalidad, su sonido. Las visitas Sí. al órgano son todos los días. Catedrales tiene un montón de visitas. Es muy interesante que la visita al órgano se conecte con subirla por las escaleras de la torre, que era lo que hacíamos antes cuando no había ascensor. Sí. Entonces ahora toda una experiencia para la gente. Pero, ¿qué pasa? Va a estar el órgano solo, no van a estar los organistas tocando, salvo que alguno esté estudiando. Sí. Entonces, la convocatoria más fuerte para nosotros es que vayan a escuchar al órgano. Y hay conciertos 2 domingos al mes, el primer y el segundo domingo a las 5 de la tarde. Esos conciertos no son muy largos, así que si van a ir, traten de ser puntuales. Porque como a las 6 hay misa, ya a las 6 menos cuarto van preparando todo para la misa, el concierto tiene que estar terminado. Perfecto. Así que son 40, 45 minutos, no más que eso. ¿Qué es lo que más te conmueve del órgano a vos? Si pensás desde chiquita, desde ese día que fuiste corriendo y lo viste, a lo que es hoy sentarte, ¿no? Es eso, es sentarme. Porque fue eso lo que yo sentí la primera vez. Cuando vi esos botones, los 2 manuales, esa pedalera. Yo veía un teclado abajo en los pies y yo, wow, lo que es estar sentado ahí. Es eso. Se siente como una casa donde uno está en su lugar. Y es una gran felicidad, una gran felicidad. ¿Compartís, Joaquín? Y sí. La consola es acogedora. Es acogedora, sí. Es como una cuevita. Nosotros estudiamos en el órgano que es electrónico, que está en San José, en 6 y 64. Tiene 3 manuales y toda la botonera acá al costado. En serio, es como una nave espacial así, ¿no? Me encanta. Como la cabina de un avión, ¿no? Me encanta cómo ahí. Lo describen. Sí, porque uno se sienta ahí y no sé cuál es la importancia que uno tiene, pero en ese lugar uno es feliz. Esa es la importancia. Sí, ¿no? Realmente. Gracias, Claudia. Gracias, y gracias, Joaquín. Muchas gracias por todo. Gracias. No se olviden, los 2 primeros domingos de todos los meses a las 17 horas hay concierto de órgano en la catedral. Chao.